Buenos días, mi nombre es Juliana Vanessa Silva Rojas. Mi director es el profesor Juan Camilo Espejo. Eh, mi, lo que voy a presentar como proyecto de grado es un artículo. Y bueno, entonces el título de mi proyecto es El pensamiento en animales por medio de acciones no lingüísticas, como la protonegación, abordadas de Davidson y Bermúdez. La justificación de mi trabajo es: el problema acerca de la posibilidad de pensamiento en animales muestra un interés por investigar su adquisición, posesión y atribución de pensamiento, más que todo la atribución de pensamiento. Pues nosotros solemos atribuir a los animales, ya que ellos no tienen un lenguaje claro, entonces lo que hacemos es atribuirles cosas. Ese es uno de los más importantes. Un argumento a favor se basa en patrones de acciones, formas primitivas de negación como protonegación, formas de planificar, entre otras. Y por otra parte, un argumento en contra se basa en una red de creencias elaborada. Esto lo vemos más desde Davidson. Esto podemos verlo con un ejemplo. Entonces nos dice como que, en primer lugar, como que si le atribuimos una creencia eh, a un perro, por ejemplo, que una ardilla hacia un árbol y se sube a un árbol. Entonces, si le atribuimos como esta creencia al perro de que la ardilla está en determinado árbol, esta creencia debe estar acompañada de otras creencias. Entonces, es como si el perro pensara que la ardilla está en el árbol. Tal creencia pues debe suponer que el árbol es sólido, que el árbol es un árbol, que eso otro que hay en el árbol es una ardilla, que las ardillas suben por los árboles, que las ardillas son de un color en específico, bueno, todo esto, que los árboles tienen tronco, tienen hojas, hay alguna manera por la corteza en la que pueden subir, entonces todo esto. Entonces, esto es lo que quiero decir como con carencias elaboradas. Esto es uno de mis argumentos, entonces por eso se los explico. Entonces sí, como el punto es que para atribuir una creencia elaborada, compleja, debe tener pues un trasfondo de otras creencias, es lo que se nos dice. Bueno, también otros argumentos en contra pueden ser atribuciones de intencionalidad. Por ejemplo, que un perro mueva la cola, que yo le atribuyo al perro que está feliz, entonces eso es atribuir intencionalidad. Actitudes proposicionales, entre otras. Por lo que mi reto se encuentra con el artículo en mostrarles a ustedes estos dos puntos de vista contrarios en algunos aspectos y similares en otros, pues Bermúdez y Davidson muestran similitudes en algunos argumentos. De esta manera me voy a acercar a un conocimiento mejor sobre el pensamiento no lingüístico. Sí. Acá. Bueno, entonces mi pregunta es si la protonegación funciona como un argumento a favor del pensamiento no lingüístico en animales. Y mi hipótesis es que el argumento de protonegación de Bermúdez, es un argumento que él trata en un artículo, no funciona en términos de Davidson. Lo que quiero decir en términos de Davidson es que voy a utilizar un argumento de Davidson para, para que no, pues para mostrar que el argumento de protonegación de Bermúdez puede no ser completamente, no estar completamente bien argumentado. Bueno, entonces lo que quiere decir el argumento de protonegación es que una criatura puede dominar como pares de conceptos contrarios. Entonces, por ejemplo,
como representaciones contrarias. Entonces, los ejemplos que él coloca son peligro y seguridad, visibilidad, invisibilidad, presencia y ausencia, que es el más fuerte. De hecho, el argumento es como protonegación, ausencia. Entonces, pues lo veíamos como aquí, como la descripción del problema. Entonces, lo que dice el argumento como en general es esto, y pues también considera que los animales son capaces de llevar a cabo pues estas negaciones como de ausencia y presencia, pues a través de contrarios. Pues si nos damos cuenta, presencia es lo contrario a ausencia, visibilidad, invisibilidad. Entonces él dice que esto es posible en animales, y pues no necesitamos que haya una oración completamente, una proposición como completamente que sea negada, o sea, como que tenga una negación, como no esto, como no está, simplemente es ausente. Otro ejemplo puede ser como todos son altos, es como automáticamente una negación de que todos son bajos. Entonces, esto es pues lo que quiere decir como Bermúdez. Entonces, bueno, Davidson nos muestra dos argumentos. Entonces, el primero son sobre condiciones de atribución de pensamiento. Pues no es correcto atribuir pensamientos a una criatura sin lenguaje. Y el segundo es acerca de condiciones de posición de pensamiento. Pues una criatura sin lenguaje no puede poseer pensamientos. El primer argumento acerca de atribuir pensamientos nos basa en la red de creencias que ya les expliqué, una red de creencias complejas e intencionalidad, que también ya se los expliqué. Y el segundo argumento, que es el que más me interesa, es acerca de posesión de pensamiento. Entonces, lo que nos dice Davidson es que una criatura no puede tener un pensamiento a menos que tenga lenguaje. Para ser una criatura como racional, debe expresar muchos pensamientos, y eso es lo más importante, debe ser capaz de interpretar el discurso y el pensamiento de otros. Entonces, esto cómo lo hacemos con el concepto pues de creencia. Entonces, pero pues para tener una creencia, dice Davidson que es necesario tener el concepto de creencia. Y pues para como para tener el concepto de creencia, dice Davidson que es necesario ser un intérprete del lenguaje. Por lo que en primer lugar, tener el concepto de creencia nos implica como mostrar y bueno, saber que una creencia puede ser correcta o falsa, verdadera o falsa, o correcta o errada, y escribir correctamente un estado de cosas. Entonces, bueno, con esto, ¿cuál es el problema que yo veo? Veo que Bermúdez, a través del argumento de protonegación, está utilizando conceptos como presencia y ausencia, y son conceptos, y los animales deben tener como ese concepto en la mente acerca de que algo está al frente de ellos, algo está presente o algo está ausente. Por lo que pienso que el argumento se puede mejorar si tomáramos en cuenta esto. Entonces, por lo que se mantiene como mi hipótesis de que el argumento de protonegación no funcionaría. O sea, siento que hasta el momento como esta intervención de Davidson nos puede ayudar a mejorar el argumento en un punto, y también lograr como nuestro objetivo, que es que sí existe pensamiento en animales, que es como el tema general y el tema más grande. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos el martes, creo. Hasta luego.